Vamos a comenzar leyendo Levíticos capítulo 10, versículo 8. Lo tenemos ya en la pantalla y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Yahvé habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, es decir, para siempre. Versículo 10: para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahvé les ha dicho por medio de Moisés. Siéntese, por favor. Comenzamos en el versículo 8. Vamos a estar atentos a la poderosa palabra del Señor. Le he titulado a la meditación de esta tarde: el buen juicio sacerdotal. Así se llama la reflexión. Para nuestra comprensión, el buen juicio sacerdotal. Después de la tragedia de los sacerdotes Nadab y Abiú, que murieron borrachos dentro del santuario, Dios le habla personalmente a Aarón, el papá de esos sacerdotes, y trata el tema directamente con su persona, ordenándole que ningún sacerdote volviera a tomar bebidas embriagantes como el vino y la sidra. Versículo 9. Ahí está la instrucción, la orden, el mandamiento de Dios, para que sea un poco más claro. El mandamiento de Dios para Aarón y sus hijos, que eran sacerdotes, ministros, siervos de Dios en el santuario. Dios le dice a Aarón: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Vamos a entender aquí. La vida de los sacerdotes estaba en relación al tabernáculo de reunión. Ellos, como hombres de Dios, creyentes muy espirituales, estaban totalmente comprometidos y consagrados al servicio de Dios. Por razón de su oficio y servicio espiritual, no podían tomar vino ni sidra en ninguna manera, ya que el vino y la sidra representan aquellas bebidas que embriagan y hacen perder el control, el dominio propio y el buen juicio. El vino oscurece el entendimiento, nubla el buen juicio, el razonamiento, y extravía la voluntad. Los sacerdotes tenían prohibido por Dios dejarse extraviar, dominar, enviciar por sustancias que descontrolan el buen sentido y el buen juicio. El vino y la sidra exponía a los sacerdotes a la muerte. Dios claramente se los dijo: no van a tomar vino ni sidra para que no mueran. El vino y la sidra representa todo aquello que envicia y domina la vida del hombre. Todo lo que domina pecaminosamente la vida del hombre produce muerte. Por eso, hermanos, es muy peligroso los vicios, principalmente aquellas sustancias tóxicas que descontrolan la mente y el corazón. Dios ordena y establece como mandamiento o estatuto perpetuo, como dice el texto, que ningún sacerdote debería tomar vino y sidra en las futuras generaciones. Ese mandamiento fue literal, directo para los sacerdotes. Pero de ese mandamiento hay una enseñanza espiritual para nosotros también. Porque el propósito de leerles esto es transmitirle una realidad espiritual, hermanos, que nos capacitará para entender el por qué
qué no debemos dejar que ninguna sustancia tóxica, embriagante, esté presente en nuestras vidas? De hecho, los verdaderos cristianos no tomamos. Amén. Hoy hay muchos cristianos modernos que hasta brindan en las fiestas, 15 años y todo lo demás. Pero bíblicamente, los verdaderos cristianos, los que venimos de la vieja escuela, nos enseñaron que el cristiano, el verdadero hijo de Dios, no participa en esas bebidas. Amén. Porque pervierten el buen juicio. La enseñanza espiritual para nosotros ahora es la siguiente: ya que los sacerdotes tenían prohibido tomar sustancias embriagantes, bebidas embriagantes, para nosotros la enseñanza es la siguiente: la iglesia como real sacerdocio, estoy hablando de lo espiritual, la iglesia, nosotros, usted y yo, como real sacerdocio, no debe dejarse dominar ni influenciar por aquellas acciones pecaminosas que se arraigan en el alma como vicios, llevándonos a pecar delante de Dios y en consecuencia a la muerte espiritual. Todo aquello espiritualmente que envicia pecaminosamente la vida del creyente le hará perder el sano juicio y lo llevará a morir espiritualmente, ya que estamos hablando en sentido espiritual. Por ello, el creyente, nosotros, usted, como real sacerdocio, no debe de tomar bebidas embriagantes, ni ninguna clase de sustancias tóxicas que le hagan perder el buen juicio sacerdotal. Los creyentes somos sacerdotes de Dios, somos el real sacerdocio, y como personas espirituales debemos de tener siempre un buen juicio para los asuntos sagrados y para las cosas buenas de la vida. Dios desea que el Espíritu Santo dirija nuestra voluntad, nuestro corazón, y no las cosas pecaminosas que envician el alma. Por ejemplo, las bebidas embriagantes y todos sus derivados, las sustancias tóxicas y todos sus derivados como la droga, la marihuana y todo lo demás. Nada de eso no es propio en la vida de los verdaderos hijos de Dios, porque todo eso les pervierte el entendimiento. Y personas espirituales como nosotros no debemos dejarnos dominar por ello. Vamos a continuar en el versículo 10. ¿Por qué Dios prohibió las bebidas embriagantes? En el caso de los sacerdotes, en el caso de nosotros también como real sacerdocio. Ahora nosotros tenemos la realidad espiritual del sacerdocio. Nosotros somos real sacerdocio. Los sacerdotes no podían tomar vino ni sidra, Dios se los prohibió. Había dos propósitos. El primero está aquí, Levítico 10:10. Porque como sacerdotes ellos tenían que discernir, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Voy a explicar este texto. Por ello no podían emborracharse. Y a propósito, Dios había matado a Nadab y a Abiú para darles una enseñanza, y quedó escrito para ejemplo de nosotros. De este texto podemos aprender que la sobriedad en la vida de los sacerdotes era para que tuvieran buen juicio, es decir, la capacidad de discernir correctamente. Ahora, ¿qué es discernir? ¿Qué significa la palabra discernir? La palabra discernir es la capacidad de distinguir, entender y conocer la naturaleza de las cosas, buenas o malas. Eso es el discernimiento. Ustedes escuchan mucho que, sobre todo hoy, como los miércoles, yo ocupo mucho la palabra discernimiento. El discernimiento es eso, la capacidad de entender y conocer la naturaleza de las cosas. Los sacerdotes, como ministros de Dios, siervos de Dios,
personas espirituales, tenían el compromiso con el pueblo de Dios de entender, conocer, distinguir entre lo santo y lo profano, lo inmundo y lo limpio. Y solo con una mente sana y un corazón sobrio podrían lograr este propósito. Dios quiere en nosotros, como real sacerdocio, como pueblo santo, como nación escogida de parte de Dios, como hijos del reino, como hijos e hijas de Dios. Dios quiere que tengamos sobriedad en nuestra mente y tengamos dominio propio en nuestro corazón. Esto es importante, hermanos, porque una mente sobria, sana y un corazón en dominio propio siempre tendrá buen discernimiento. El creyente, para que pueda tener discernimiento de las cosas de Dios, el creyente, para que pueda tener buen discernimiento de lo espiritual de la palabra, poder discernir los asuntos de la vida, debe de cuidar su mente, debe de cuidar su corazón, que siempre estén sobrios, sanos, para que podamos tener buen juicio de las cosas. Un creyente con una mente extraviada y un corazón descontrolado nunca tendrá un buen discernimiento espiritual. Por ello, la enseñanza para nosotros es que la iglesia, como real sacerdocio, debe de tener un sano discernimiento en la revelación de la palabra de Dios. Vamos a pasar al versículo 11. Aquí tenemos el segundo propósito del por qué como sacerdotes no les estaba permitido embriagarse, dejarse influenciar por bebidas embriagantes. Este es el segundo propósito. Y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahvé les había dicho por medio de Moisés. La prohibición de no tomar vino y sidra también era por la responsabilidad que tenían estos varones como siervos de Dios en enseñar la ley, los estatutos, los mandamientos. Todo aquel que enseña debe de tener una mente sana y sobria. Por ejemplo, nosotros los pastores, los maestros en una iglesia, para que podamos enseñar con excelencia, con sabiduría y discernimiento espiritual. En relación a nosotros, los creyentes, como real sacerdocio, usted como real sacerdocio, yo, todos tenemos la responsabilidad de enseñar la ley de Dios. Tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Y nuestra enseñanza comienza con un buen testimonio. ¿Se escuchó? Nosotros como real sacerdocio, nuestra enseñanza de la palabra de Dios comienza con un buen testimonio. Considere aquel que se dice ser cristiano y anda con una Biblia en la mano, pero cuando lo invitan a una fiesta donde hay trago, hay cerveza y se sienta a tomar. Contradice con ese mal testimonio la fe que profesa, la fe que predica, la fe que enseña. O sea que esto también aplica a todos. No nada más a los que predicamos detrás de un púlpito o los que enseñamos detrás de un púlpito, sino que la iglesia como real sacerdocio tiene la responsabilidad de enseñar los estatutos de la ley de Dios. Y la enseñanza en la vida de ustedes comienza con su buen testimonio. Por esta razón, no está permitido que nada pecaminoso envicie nuestra vida. Nada pecaminoso controle nuestra alma. Nada pecaminoso extravíe nuestros sentidos, nuestra voluntad. Y ya terminé el versículo 11, ¿verdad? Así que en conclusión,
Los sacerdotes, como siervos de Dios, tenían que ser personas libres, completamente libres, con discernimiento y dominio propio. Para nosotros, repito, la iglesia, como real sacerdocio de Dios, debe de tener la plena libertad del alma y discernimiento espiritual y dominio propio para enseñar con palabras, pero sobre todo con el ejemplo, la bendita ley de Dios. Esta es la enseñanza de esta tarde. Pónganse en pie, por favor.